En los tiempos antiguos, cuando el vasto imperio persa se extendía desde la India hasta Etiopía, la ciudad de Susa resplandecía como una joya. Sus palacios, adornados con oro y piedras preciosas, albergaban una corte de esplendor inigualable, pero también de intrigas ocultas y poder absoluto. Fue en este escenario de opulencia deslumbrante donde una tormenta se gestaba en el corazón del rey Asuero. Tras el desplante público de la reina Basti, que se negó a aparecer ante él y sus dignatarios, una furia silenciosa se había apoderado de su majestad. Su trono, símbolo de su poder incuestionable, se sentía amenazado por la desobediencia, y sus consejeros, astutos y calculadores, propusieron una solución que resonó en cada rincón del imperio: encontrar una nueva reina. El edicto real resonó como un trueno a través de las provincias. Se buscaría a las doncellas más bellas de cada región para llevarlas a la capital, Susa, y prepararlas para un concurso sin precedentes. La promesa de la corona era un faro de esperanza para muchas, pero también una sombra inquietante para aquellas que, como Esther, se vieron arrastradas por un destino ajeno. Su verdadero nombre era Adasa, una joven judía huérfana, de corazón noble y espíritu sereno, cuya belleza no residía solo en sus rasgos delicados, sino en una quietud interior que la hacía única. Bajo la protectora tutela de su primo mayor, Mardoqueo, un hombre de profunda fe y sabiduría, Esther había crecido en la discreción de su pueblo, resguardada de los peligros y las vanidades del mundo exterior. Pero ahora, el mundo exterior había irrumpido en su vida. Los eunucos del rey, con su fría eficiencia, la separaron de la familiaridad de su hogar. Mardoqueo, con el corazón oprimido por la preocupación, le dio una última instrucción, un mandato que pesaría sobre ella como un velo invisible: no reveles tu pueblo ni tu linaje. La identidad judía de Esther debía permanecer como un secreto guardado bajo llave, una estrategia necesaria en un imperio donde la tolerancia era una moneda de doble filo. En el opulento harén, bajo la supervisión de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres, Esther entró en un mundo de competencia feroz y superficialidad deslumbrante. Las jóvenes aspirantes a reina pasaban meses, incluso años, en un meticuloso ritual de purificación y embellecimiento, ungidas con mirra y bálsamo, aprendiendo las artes de la corte y la etiqueta real. Cada día era un ensayo, cada gesto una medida. Sin embargo, a pesar de estar rodeada de rivales que buscaban destacar por cualquier medio, Esther no buscaba llamar la atención. Su verdadera esencia, su humildad y su inteligencia brillaban sin esfuerzo. No demandaba lujos ni privilegios, confiando en el consejo de Hegai, quien, sorprendentemente, encontró un favor especial en ella. Quizás fue su serenidad en medio de la tempestad, o su genuina curiosidad por aprender, lo que la diferenció. Mientras las otras se afanaban en ostentar su encanto, Esther tejía una conexión silenciosa, basada en el respeto y una gracia inusual. El tiempo en el harén se estiraba, cada día sumando una capa más a la tensión de su secreto. Mardoqueo, desde la puerta del palacio, permanecía cerca, vigilando, sintiendo la cercanía y la lejanía de su prima, y la pesada carga del destino que ahora reposaba sobre sus delicados hombros. Finalmente, llegó el momento decisivo. Una a una, las doncellas pasaron ante el rey Asuero, un hombre cuyo poder era tan vasto como su temperamento. Cuando fue el turno de Esther, no hubo exhibición deslumbrante, solo una presencia tranquila y una mirada que, a pesar de la inmensidad del salón y la imponente figura del monarca, logró capturar su atención. El corazón de la joven latía con fuerza, sabiendo que su destino y, quizás, el de su pueblo, dependían de este instante. Lo que el rey vio en ella fue más allá de la belleza física, fue una pureza de espíritu, una cualidad rara en la corte. El favor del rey Asuero se posó sobre Esther de una manera innegable, eclipsando a todas las demás. En un acto que sellaría su destino y el curso de la historia, la corona real fue colocada sobre su cabeza. Esther se convirtió en reina, la figura más poderosa del imperio junto al monarca. Celebraciones grandiosas resonaron por Susa, pero en el silencio de sus aposentos reales, el triunfo de Esther era una espada de doble filo. Había alcanzado la cima del poder, pero su origen judío seguía siendo un secreto celosamente guardado. La corona brillaba, pero ocultaba una jaula de oro. ¿Podría mantener su identidad oculta para siempre? ¿O la revelación de su verdad desataría una tormenta que ni siquiera la realeza podría contener? El destino de una nación entera ahora dependía de una mujer cuya belleza era un mero velo para el silencioso desafío que el cielo le había encomendado. La opulencia de la corte de Susa, antes un telón de fondo para la ascensión de Esther, comenzó a mostrar sus fisuras.
La aparente tranquilidad que había seguido a la coronación de la nueva reina no era más que el presagio de una tormenta que se avecinaba. Fue la figura de Amán, el agagita, quien irrumpió en esta frágil paz, ascendiendo rápidamente en la jerarquía del imperio. El rey Asuero lo había elevado por encima de todos los príncipes, y su orgullo creció con cada deferencia. Un edicto real exigía que todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaran e hicieran reverencia a Amán. Las inclinaciones profundas, las caras pegadas al polvo, se convirtieron en la norma, un ritual diario que Amán saboreaba con cada fibra de su ser arrogante. Pero había uno que permanecía inquebrantable en su postura. Mardoqueo, el judío, se negaba a doblar la rodilla. Su corazón, firme en su fe, no podía rendir pleitesía a un hombre, ni siquiera uno tan poderoso como Amán, cuando su reverencia estaba reservada solo para Dios. Día tras día, Mardoqueo se mantenía erguido, su desafío silencioso pero elocuente. Los siervos del rey, que observaban esta singular rebeldía, cuestionaron a Mardoqueo, instándole a cumplir con la orden real. Pero él les respondió con una verdad simple y profunda. Era judío, y su fe le impedía someterse a Amán de esa manera. La noticia de esta insubordinación, como un veneno, finalmente llegó a los oídos del propio Amán. La ira de Amán no fue una simple molestia, fue una furia volcánica, desmedida, que lo consumió por completo. Descubrir que Mardoqueo era judío, y que su negativa a inclinarse se basaba en sus creencias, encendió una chispa de odio ancestral en su corazón. No le bastó con castigar a Mardoqueo solo, su arrogancia exigía una venganza que trascendiera al individuo. Su mente retorcida concibió un plan macabro, un acto de aniquilación total. No era suficiente con ponerle la mano a Mardoqueo solo, pensó. Amán, astuto y manipulador, se dispuso a erradicar a todo el pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos que habitaban en el imperio de Asuero. Con un engaño orquestado y palabras cuidadosamente elegidas, Amán se presentó ante el rey Asuero. Ocultando sus verdaderas motivaciones, pintó a los judíos como un pueblo disperso y peculiar, cuyas leyes eran diferentes a las de cualquier otra nación, y que, por lo tanto, no cumplían las leyes del rey. Una amenaza velada, una semilla de desconfianza plantada en la mente del monarca. No conviene al rey dejarlos vivir, sentenció Amán, ofreciendo incluso una suma colosal de dinero para llenar las arcas reales si se les permitía exterminar a este peligroso pueblo. El rey, sin sospechar la verdadera magnitud de la maldad que se ocultaba tras las palabras de Amán, y quizás desinteresado en los asuntos de un pueblo tan distante, simplemente le entregó su anillo de sellar. Un gesto fatal. Con ese sello, Amán tenía el poder de emitir un decreto que, una vez grabado, sería irrevocable. Así, en el mes de Nisán, un decreto de muerte fue redactado y enviado a cada rincón del vasto imperio. Las copias, escritas en los idiomas de cada provincia, anunciaban una fecha fatídica, el día 13 del 12º mes, el mes de Adar. En ese día, se les permitiría a todos los súbditos destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, en un solo día y apoderarse de sus bienes. La noticia del decreto se esparció como un incendio forestal, sembrando el terror y la desesperación entre el pueblo judío. El lamento y el ayuno se extendieron por las ciudades, mientras la sombra de la muerte se cernía sobre ellos. Mardoqueo, al enterarse de la terrible noticia, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y se cubrió de ceniza, lamentándose amargamente. Fue hasta la puerta del palacio, pero no pudo entrar, pues nadie vestido de cilicio podía cruzar ese umbral. Desde allí, con el corazón roto, envió un mensaje desesperado a Ester a través de Atac, uno de los eunucos de la reina. Le informó del edicto de Amán, del dinero que había ofrecido y de la magnitud del genocidio que se avecinaba. Y luego, el llamado que lo cambiaría todo. Le encargó que fuera al rey a implorar por su pueblo. Ester se encontró frente al dilema más grande de su vida. La ley del rey era clara e inquebrantable. Cualquiera que se acercara al rey sin ser llamado, hombre o mujer, sería condenado a muerte, a menos que el rey le extendiera su cetro de oro, lo que significaría perdonarle la vida. Y ella no había sido llamada al rey en 30 días. El miedo, crudo y paralizante, se apoderó de su corazón. Mardoqueo, sin embargo, respondió con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. No pienses que escaparás en la casa del rey más que todos los demás judíos. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino.
La pregunta de Mardoqueo resonó en el alma de Ester, una revelación de un propósito divino para su posición. El destino de su pueblo, y quizás el suyo propio, pendía de su valentía. ¿Podría una reina silenciosa encontrar la voz para salvar a su gente? El reloj corría, y la decisión no podía esperar. ¡Excelente! Aquí tienes la tercera y última parte del desafío silencioso de Ester, más allá de la belleza, culminando la historia con la revelación y la salvación. El banquete del destino y la revelación. La pregunta de Mardoqueo resonó en el alma de Ester, una verdad ineludible que la obligó a mirar más allá de su propia seguridad. Su corazón, que había temido la ira del rey, se llenó ahora de una resolución inquebrantable, una fe forjada en la adversidad. La belleza que la había llevado al trono se convirtió en un instrumento de propósito divino. La joven reina, que había vivido en el silencio de su secreto, ahora se preparaba para una de las decisiones más audaces de la historia. Envió un mensaje a Mardoqueo: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Con esas palabras, Ester selló su destino y el de su pueblo. 3 días y 3 noches de ayuno en Susa, una ciudad entera unida en oración silenciosa, mientras el destino de su gente pendía de un hilo. Luego, vestida con sus galas reales, Ester se acercó al patio interior del palacio, frente a la sala del rey. Su corazón latía con la fuerza de un tambor, cada paso un acto de fe. Allí estaba, de pie, expuesta la implacable ley que podía significar su fin. El rey Asuero, sentado en su trono real en el salón, levantó la mirada. El aire se tensó. El tiempo pareció detenerse. Y entonces, en un acto de divina providencia que nadie pudo explicar, el rey, con su cetro de oro extendido, le indicó a Ester que se acercara. La muerte se disipó. La vida triunfó en ese instante. Con la vida perdonada y el favor del rey renovado, Ester, con una sabiduría que iba más allá de sus años, no reveló de inmediato la magnitud de su petición. En su lugar, con una gracia calculada, invitó al rey y a Amán a un banquete privado. La intriga creció. El rey, complacido, accedió. Durante el primer banquete, mientras los manjares y el vino fluían, el rey le preguntó a Ester cuál era su petición, prometiéndole hasta la mitad de su reino. Pero Ester, con una astucia digna de su posición, solo solicitó que el rey y Amán volvieran a cenar con ella la noche siguiente. El enigma de la reina se profundizaba, manteniendo a todos, especialmente a Amán, en vilo. Amán, rebosante de orgullo por haber sido invitado a un banquete exclusivo con la reina, al salir del palacio, vio a Mardoqueo en la puerta. De nuevo, el judío no se inclinó, ni se turbó ante su presencia. La ira incontrolable se apoderó de Amán. Esa misma noche, instigado por su esposa Ceres y sus amigos, Amán mandó construir una horca de 50 codos de altura, destinada a Mardoqueo. Ciego de venganza, no podía esperar para ejecutar su cruel plan. Pero esa misma noche, la mano del destino se movió de manera inesperada. El rey Asuero no pudo conciliar el sueño. La insomne noche lo llevó a pedir que le trajeran el libro de las memorias y crónicas del reino. Mientras se leían los anales, una historia llamó su atención: el complot para asesinarlo, frustrado por Mardoqueo, y como este acto heroico nunca había sido recompensado. La justicia divina, paciente, estaba tejiendo su red. Amán, que acudía al palacio temprano para pedir permiso para ahorcar a Mardoqueo, fue llamado a la presencia del rey. Irónicamente, el rey le preguntó a Amán: ¿qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, creyendo que se trataba de él, describió una procesión gloriosa y un honor público. El rey lo sorprendió con su mandato: así harás con Mardoqueo el judío. La humillación de Amán fue absoluta. Finalmente, llegó el segundo banquete, el banquete del destino. El rey y Amán estaban presentes. La tensión en el aire era casi palpable. El rey, una vez más, preguntó a Ester cuál era su petición. Esta vez, Ester no dudó. Con voz firme, pero teñida de la desesperación de su pueblo, Ester reveló su verdad. Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si pleis al rey, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi súplica. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y aniquilados. El rey Asuero, conmocionado, preguntó: ¿quién es y dónde está
el que ha ensoberbecido su corazón para hacer tal cosa. Y Esther, señalando directamente a Amán, pronunció las palabras que sellarían su destino. El adversario y enemigo es este malvado Amán. La ira del rey estalló. Al ver el rostro descompuesto de Amán y su intento desesperado de suplicar a la reina, el rey lo condenó. Los eunucos, al informar que Amán había preparado una horca para Mardoqueo en su propia casa, solo avivaron la furia del rey. Amán fue sacado del palacio y ejecutado en la misma horca que había erigido para su enemigo. El mismo día, el rey Asuero entregó la casa de Amán a la reina Esther. Mardoqueo fue llevado ante el rey, quien le entregó su anillo de sellar, el mismo que antes había confiado a Amán. Se emitió un nuevo edicto, redactado por Mardoqueo, que permitía a los judíos defenderse y aniquilar a sus enemigos. La alegría reemplazó el luto, y la salvación se extendió por todo el imperio. La fiesta de Purim se estableció para conmemorar este milagro. Esther, la reina silenciosa que había escondido su verdad, se reveló como una heroína, una mujer de fe y valentía que, más allá de su belleza, se convirtió en el instrumento elegido por Dios para la liberación de su pueblo. Su historia, un testimonio de cómo la fe y la audacia pueden cambiar el curso del destino, perdura a través del tiempo, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, una voz valiente puede encender la luz de la esperanza.